Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva cita en nuestras conferencias magistrales que tenemos junto con la Cámara Peruana de Comercio Exterior. Y bueno, en esta oportunidad vamos a conversar sobre los instrumentos de la importación. Hemos visto ya todo lo que ha sido la gestión de importación para traer productos desde China hacia nuestros países en Sudamérica. Y en esta oportunidad queremos empezar a revisar algunos aspectos que son puntuales en todo proceso de importación que no podemos dejar de lado y que tenemos también que tomar muy en cuenta. Esos instrumentos de la importación que vamos a revisar en la sesión de hoy día son relativos al seguro de importación, la contratación del seguro, ¿no es cierto? En toda operación de importación es necesario tener asegurada nuestra mercancía que vamos a importar. Entonces, ¿en qué consiste esto? Vamos a hablar sobre el contrato de compraventa internacional, ¿no? El ámbito en el cual se desenvuelve. Hemos conversado de que es importante siempre celebrar y cerrar un contrato de compraventa. Entonces, vamos a poder ver qué contiene o qué debería tener un contrato de compraventa. Vamos a revisar la documentación de importación, revisando y desglosando cada uno de los documentos que son necesarios en un proceso de importación. Y finalmente poder ver la forma de pago, los diferentes medios de pago, los más comunes que existen, obviamente aplicado al comercio con China, cuáles son los más ocupados, ¿ok? Al momento de importar o de cerrar un negocio con el mercado en China. Entonces va a ser más puntual a estos 4 temas que vamos a ir viendo y como toda modalidad vamos a dejar las preguntas un poco para el final. Bien, en materia de seguro, en todo proceso de importación, así como se puede ver en la fotografía, los imprevisibles pueden darse en algún momento. No estamos libres de que pueda haber algún siniestro en el mismo proceso de importación que hagamos. Hemos aprendido que depende del Incoterm que nosotros negociemos al momento de importar un producto, ¿no? Vamos a saber quién corre con el seguro. En este caso, si es el vendedor que nos va a vender a un término CIF, que es costo, seguro y flete, que ya está incluyendo el seguro al momento de vender en nuestros países, o por ahí nos va a vender un FOB, donde nosotros como compradores somos los que tenemos que contratar el seguro, entonces ahí tenemos que tener certeza de qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir a reclamar y qué tipo de seguro tenemos que contratar. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver una imagen clara de lo que puede pasar con nuestra carga y que eso puede significar una pérdida total de lo que hemos invertido en esa importación, ¿no es cierto? Bien, ¿qué viene a ser entonces un seguro? Primero que nada, existen riesgos en toda operación de comercio exterior, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que procurar es una forma de compensar esos riesgos, evitar que esos riesgos puedan causar una pérdida de la mercancía. Y para eso hay diferentes mecanismos de compensación de riesgo. Hemos aprendido cuando vimos los Incoterms que en el momento de la entrega de la mercancía del vendedor al comprador hay una transferencia de riesgo. Entonces, ¿cómo se da certidumbre a esas transferencias de riesgo? Una manera es a través de un contrato comercial, a través de un contrato de compraventa internacional, donde en este punto particular nosotros determinemos cómo se va a hacer la transferencia o la transmisión o la entrega de la carga. ¿Cuál es el Incoterm que vamos a negociar? Y por supuesto, en caso de, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si hubiera producto inconforme, si es que hubiera producto dañado, ¿de qué manera vamos a hacer resolver entre comprador y vendedor para compensar ese daño? ¿No es cierto? Entonces, el contrato es una primera manera de poder compensar este riesgo. Un segundo elemento también útil para compensar riesgo es el contrato de transporte. Cuando tú contratas un medio de transporte para traer tu mercancía, que puede ser el aéreo, puede ser el marítimo o el terrestre, ya dentro de nuestros países, entonces generalmente las empresas de transporte tienen un seguro ya contratado. Quiere decir que cuando tu carga, tu mercancía está sobre el medio de transporte, ya viene asegurada la carga, pero siempre y cuando esté sobre el medio de transporte. En el momento en que la carga es descargada, el seguro del transporte ya no aplica. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo va a aplicar? Mientras esté sobre el medio de transporte. Y viene el tercero que me minimiza y me compensa los riesgos, es el contrato del seguro.
el contratar un seguro que me pueda cubrir toda la travesía. Y es este seguro el que a mí me interesa, ¿no es cierto?, para resguardar mi mercancía, no importa en qué medio de transporte esté, bien sea en la carga, en la descarga, lo que pueda llegar a suceder, necesito que una compañía de seguro me pueda cubrir la posible pérdida o daño de mi mercancía. Entonces, ahí viene el contrato de seguro como tercer elemento que puede resguardar toda travesía, toda operación de importación-exportación de un país de origen a un destino. El cuarto punto viene a ser el medio de pago internacional. Este medio de pago, ¿ok?, es otra forma de poder reducir riesgo, pero quizás no riesgo sobre la mercancía, sino riesgo de impago, ¿ok? Puede darse del lado del vendedor que lo que el vendedor espera es que el producto se despache, pero por supuesto que se pague, ¿no es cierto? Mientras que el comprador no le interesa tanto el pago, sino que le llegue el producto. Entonces, ahí podemos ver una situación en la cual, ¿no?, ahí también hay una incertidumbre y una transferencia de riesgo en el momento del pago internacional. Entonces, todos estos elementos los vamos a ir viendo durante el transcurso de la sesión de esta noche. Primero que nada, cuando nosotros tenemos una operación de import-export, lo que queremos es asegurar esa mercancía. Puede darse posibles pérdidas en la mercancía que pueden ser de carácter fortuito o pueden ser por una falta de previsión. ¿Ok? En el caso de fortuito, yo tengo una carga que lamentablemente en el manipuleo se pudo haber dañado o que por alguna otra causa voló una caja, algo se perdió, entonces puedo tener, por cuestiones fortuitas no provocadas por el hombre, puedo tener pérdida de mi mercancía. Y las previsibles, por ejemplo, cuando estoy transportando productos a granel y estoy trasladando, por ejemplo, grano de soya, es previsible que va a perder humedad y por ende el peso va a ser diferente. Entonces también tengo una carga que ya yo sé que voy a perder cierta calidad en el grano, cierto peso en el grano debido a la humedad. En el caso de las averías ya vienen a ser daños que pueden ser particulares o pueden ser daños que esté afectando en alguna zona o parte de mi mercancía o toda la mercancía. Para poder asegurar esto, existe la posibilidad, ¿no?, de que yo pueda asegurar mi carga en función al posible riesgo que hubiera de pérdida de mi carga o en función al valor de la carga. ¿Ok? Son dos elementos que debo considerar para poder elegir una póliza. ¿Esto por qué lo decimos? Porque en función al riesgo o en función de la carga, voy a contratar un seguro o voy a contratar otro tipo de seguro. ¿Ok? Vamos a aprender que tenemos 3 tipos de cláusula de seguros y es ahí donde yo tengo que tomar una decisión. Bien sea por riesgo, por el incremento en el riesgo de que se pueda dañar la carga o por el posible valor de la carga que me interesa asegurar, no porque se vaya a dañar, sino porque el valor es muy alto de la carga y me interesa asegurar la carga. En ese caso, hay coberturas, hay coberturas de seguros que pueden cubrirme todo un viaje, solamente un viaje en particular. Yo puedo contratar una póliza de seguro para contratar una travesía en particular, o puedo contratar una póliza de seguro con carácter flotante. ¿Qué quiere decir? Que esa póliza está cubriendo, ¿ok?, un monto X de dinero por un periodo de tiempo que puede ser un año, y cualquier importación, esa póliza la va a ir cubriendo. Entonces, se hizo un proceso de importación, una gestión de importación, llegó la mercancía, perfecto, la póliza no se utilizó, se hace otra importación, esa misma póliza se vuelve a activar. Entonces, flotante, puede activarse en diferentes operaciones de importación, no es por viaje. O la póliza abierta, en la cual puede asegurarse, ¿ok?, diferentes valores de importación muy parecida a la póliza flotante. Entonces, el seguro de protección de mercancía trata de cubrir los tramos o la travesía tanto de origen a destino, pero mucho dependerá quién la contrata, eso está en función del tipo de Incoterm, y segundo, está en función de, en este caso, desde dónde cubre. Lo ideal sería desde fábrica hasta el almacén del comprador. Eso es lo ideal. Pero no siempre se llega a contratar así porque el Incoterms es el que me define esto. Bien.
Los elementos del contrato de seguro, por una parte, está el interés asegurable, aquello que a mí me interesa asegurar, que en este caso es la mercancía, ¿ok? Quiero asegurar esa cosa que es la mercancía en sí. El riesgo asegurable quiere decir el valor económico que quiero asegurar. Si la mercancía, en este caso son, por decirle, computadoras, ese es el objeto del contrato, es el interés asegurable. Mientras que el riesgo asegurable es el valor de esa compra, que puede ser $50,000. ¿Ok? La prima viene a ser el precio del seguro. ¿Ok? ¿Cuánto es lo que va a costar pagar para asegurar esos $50,000 de mercancía? La obligación del asegurador es que cumpla con pagar en caso de que el siniestro ocurra. El asegurador en este caso es la compañía de seguros. ¿Ok? Ese es el asegurador. Y la buena fe, en el sentido de que al contratar un seguro no lo contrato porque estoy seguro de que se va a dañar, sino porque lo contrato en el sentido de que cualquier eventualidad puede suceder. Entonces, el asegurador, hemos dicho, la empresa de seguros. El tomador es aquel que deberá tomar el seguro y pagar la prima. Y el asegurado es aquel que tiene derecho a la indemnización. ¿Ok? El asegurado es el que tiene derecho a recibir la retribución por el posible daño que se pueda dar en la mercancía. Muy bien. Este contrato de seguro, como lo dije, por medio de transporte, y según el Instituto de Aseguradores de Londres, tiene coberturas cláusula C, que es cobertura mínima, que solo cubre daños causados por actos de avería común, daños posibles que se puedan dar en la mercancía, y los derivados de incendio, naufragio o varada de buque, así como los posiblemente ocasionados por maremotos y colisiones. Entonces, ese es un seguro de cobertura mínima, un cláusula C, que solo cubre daños de casos muy pequeños, llamémoslo así. Una cláusula B de cobertura media cubre, además de los riesgos asegurados por la cláusula C, los daños que puede causarse por la entrada de agua en la mercancía. El agua viene salada, entonces eso, si es que ocasiona una pérdida total, inclusive durante la carga y descarga, la cobertura media lo cubre, la mínima no. En la cláusula A, este viene a ser la todo riesgo, cubre un área más extensa de siniestros, ¿ok? Comprende riesgo de pérdida o daño de la mercancía, excepto los producidos por eventos como ser guerras, huelgas y similares, y las pérdidas o daños derivados de retraso o deterioro de la mercancía. Entonces, estas tres cláusulas son las que uno debería o podría contratar, una cláusula C, B o A, ¿ok? Dependiendo del nivel de cobertura que querramos tener sobre nuestras mercancías. Seguramente, si lo que tú estás importando viene medio aéreo, quizás te convenga una cobertura mínima. Pero si viene marítimo, te convenga una cláusula B por el tema del agua, posible entrada de agua que pueda dañar la mercancía. ¿No es cierto? Entonces, uno define el tipo de contrato que quiere contratar. ¿Por qué es importante el seguro? Porque al momento de determinar el pago de impuestos, la base imponible sobre la cual se calculan los tributos incluye un seguro. No nos olvidemos que en todos los países el valor que determina el cálculo de los tributos es el valor en aduana. Y el valor en aduana se compone por el valor de la mercancía más posibles fletes y gastos que se generen en el exterior, sumado a un seguro. ¿Ok? Si tú no lo contratas, seguramente la normativa de tu país te va a obligar a calcularle un valor X. Te convendría más bien negociar un seguro cuya prima sea mucho menor para que no pagues tanto impuesto, ¿no? Eso en cuanto al seguro. Ese es un elemento a considerar al momento de hacer una gestión de importación. Un segundo elemento es el contrato de compraventa internacional. El contrato de compraventa internacional es una modalidad de contrato, ¿ok? Donde podemos ver diferentes tipos. Está el que es el contrato de compraventa a secas. Es ese contrato que yo puedo suscribir con un importador, con un proveedor, perdón, en China o en Estados Unidos, donde ustedes quieran. Y ese contrato va a cubrir un proceso de importación, un pedido, ¿no? Durante un periodo, o varios pedidos durante un periodo de tiempo. En el contrato se definirá el tipo de producto, se definirá inclusive el valor de la compra, etcétera, etcétera. Para darle certidumbre a las operaciones, el contrato te garantiza que el fabricante va a programar
el producto o la cantidad de productos para abastecerte en ese periodo de tiempo dentro del contrato. Se pueden definir temas de precios, se pueden definir temas de garantía sobre el producto, servicios postventa, muchas cosas se pueden definir en un contrato de compraventa internacional entre un exportador y un importador. Tenemos otro tipo de contrato que es el agente comisionista o intermediario. En este tipo de contrato, ¿no?, de agente comisionista, aquí el vendedor o el exportador coloca el producto en el mercado de destino y aquí lo recibe un agente intermediario que es el que va a fungir como importador. Él se encarga de vender el producto o colocar el producto dentro del mercado en destino a costa de una comisión. Entonces, él cobra una comisión por colocar el producto, por importarlo y por colocarlo. Él no necesariamente es un distribuidor, no es un comercializador en el mercado de destino, sino es simplemente una persona o una empresa que funge como comisionista para recepcionar la mercancía y colocarlo en diferentes mercados dentro del país de destino. Luego tenemos los contratos tipo franquicia, en el cual nosotros somos distribuidores o somos, digamos, los que podemos vender X producto dentro de ese mercado. Tenemos el know-how de cómo venderlo, nos dan todo lo que se refiere la publicidad, el marketing, la forma de vender. Entonces, somos franquiciados para poder vender un producto en particular en X mercado, ¿no es cierto? Entonces, ese es un contrato modalidad de franquicia, ¿no es cierto? Y por eso nosotros como compradores o importadores pagamos un royalty, en este caso al que franquicia. ¿Ok? Cuarto, la transferencia tecnológica. Este es un contrato en el cual un vendedor le transfiere el conocimiento y la tecnología para fabricar X producto en el mercado de destino y por eso hay un pago que se hace por la transferencia de tecnología. Y hay derechos de autor y derechos de patentes y demás cosas que tiene que resguardar. Está el contrato de joint venture, donde dos empresas de un país y del otro deciden crear una empresa conjunta para la fabricación de productos, pero sin perder la esencia de las primeras empresas, un contrato de joint venture. Y finalmente el 6, que es muy parecido al contrato de compraventa internacional. Si tú quieres, es una mezcla de compraventa internacional con franquicia, en el cual en el de concesión comercial, el que importa es de distribuidor exclusivo, pero no con el know-how del que va a venderte, del exportador, sino con el know-how que ya tiene desarrollado el importador. Seguramente ya tiene canales de venta para hacer llegar el producto al consumidor final, o seguramente ya tiene montado toda una estructura para poder llegar a los diferentes canales de comercialización. Aparte que posiblemente distribuye otras marcas, pero a través del contrato de concesión comercial de distribución exclusiva, esta persona, esta empresa, se vuelve distribuidor exclusivo a través de un contrato de compraventa internacional. Entonces, son distintas modalidades de contrato. Hay más modalidades de contrato. En materia de commodities también hay particularidades que son bien diferenciadas. El que comercializa trigo suscribe un tipo de contrato muy diferente en cuanto a calidades y diferentes aspectos que hay que ver. Pero lo importante de todo esto es que el contrato de compraventa internacional, ¿ok?, puede tener diferentes variantes. Ahora, estos contratos, ¿ok?, son firmados por el exportador y el importador, ¿ok? Esto deja en evidencia, ¿ok?, las características de la transacción comercial, cómo se va a realizar, incluye las condiciones de transporte, quién va a correr con el transporte, quién va a pagar, quién cubre el seguro, qué compañía de seguro se va a negociar, cómo se va a pagar, cuál es el Incoterm. Y todo esto que se firma entre el exportador y el importador es regulado por la legislación de alguno de los países. En este caso, si yo voy a, por ejemplo, y pongámosle un poco de razonamiento a lo que les voy a decir. Si yo voy a comprar algo a término FOB, ¿dónde lo estoy comprando? Yo, importador, lo estoy comprando a término FOB. Lo estoy comprando en país de origen. Y la mercancía me la están entregando en país de origen. Entonces, a mí me conviene que cualquier incumplimiento se lleve adelante en país de origen, que estemos regulados bajo la legislación de ese país de origen, porque ahí, si me lo van a entregar FOB, entonces ahí me conviene de que cualquier incumplimiento yo lo pueda resolver en ese país.
¿ok? Entonces el contrato se tiene que firmar bajo la normativa de alguno de los dos países, ¿ok? Entonces, adicionalmente, el exportador debe tomar precaución sobre disposiciones vigentes en el país de destino. Por ahí el contrato resuelven ambas partes negociarlos en el país de destino bajo la normativa del país de destino. Entonces ahí ya será el exportador el que tome las precauciones. Quizás tener claro de contratarse un bufete de abogados ante posibles incumplimientos de pago por parte del importador, ¿no es cierto? Entonces, inclusive toda especificación técnica debe ser bien precisada y bien aclarada dentro del contrato. Muy bien, bajo estas premisas, ¿ok? Se recomienda, dice, suscribir un contrato de compraventa internacional cuando se hable de periodo extenso de tiempo, cuando los pedidos que se van a hacer de producto se hagan por un año, por 2 años, cuando el valor de la mercancía va a comprometer capital de trabajo por parte del exportador, posiblemente el pedido o los pedidos van a alcanzar los $2 millones en productos, entonces hay que invertir en material, en materia prima, hay que invertir en fuerza de trabajo, hay que invertir posiblemente en tecnología, en maquinaria. Entonces, para que el exportador pueda cumplir los pedidos, es necesario asegurarse que haya un contrato en el cual el importador se obliga en cumplir los pedidos estipulados en el contrato. Entonces, cuando el monto de exportación también es alto, también conviene suscribir un contrato de compraventa, cuando el monto es alto de exportación. Entonces, siempre es bueno apoyarnos con una asesoría legal, tanto del lado del importador como del lado del exportador. ¿Por qué? Porque los contratos obedecen a modelos y tienen que vislumbrar, tienen que contemplar diferentes posibles escenarios de la relación comercial. ¿Ok? Necesitan determinarse qué puede pasar en caso de incumplimiento, qué puede pasar en caso de no pago, qué puede pasar en caso de que llegue dañado el producto, qué puede pasar en caso de que no se envíen los pedidos en tiempos, etcétera. Son muchos escenarios que el contrato tiene que contemplar y qué mejor que contar con una asesoría legal que me ayude a suscribir y formalizar este tipo de contratos, ¿cierto? Entonces, eso como punto importante de ambos lados. ¿Qué contiene generalmente un contrato? Viene la presentación de las partes, luego está el objeto del contrato, quiere decir qué es lo que persigue y cuáles son los términos de producción, las calidades que se tienen que entregar, qué tipo de producto, cuál es el producto, qué gramaje, ¿no? O cuántos ml tiene el producto que se va a entregar. Los tiempos de entrega, quiere decir cada cuánto se va a hacer el pedido y cada cuánto se va a despachar y cada cuánto tiene que llegar el producto a destino, ¿no? Ya hablamos de la calidad, la garantía del producto y su comportamiento postventa. ¿Qué sucede si el producto es rechazado por el cliente? ¿Cuál es la garantía que se le puede dar al cliente en caso de postventa? Si yo estoy trayendo televisores, por ejemplo, tiene que haber un seguro de postventa. ¿Cómo tiene que venir el empaque? ¿Cómo se tiene que enviar la mercancía? ¿Va a venir unitarizada? ¿Va a venir contenedorizada? ¿De qué manera? La forma de pago. Si esto se va a pagar vía transferencia bancaria o vía carta de crédito. ¿Cómo va a ser el pago? Si va a ser vía transferencia bancaria, ¿a qué banco? ¿Qué modalidad de SWIFT? Etcétera, etcétera. Si es carta de crédito, lo mismo. ¿A través de qué bancos? La exclusividad, el derecho de uso de la marca del producto, si es que va a ser importado el producto con la marca del exportador, entonces se define también de quién es la exclusividad y la confidencialidad en cuanto a la información que se maneja. En caso de incumplimiento, ¿cómo se va a resolver toda controversia? Generalmente esto se hace bajo el marco del arbitraje, pero a resolverse en el país en el cual se esté suscribiendo el contrato, ¿no es cierto? Y ahí alguna otra cláusula en materia de instalación y capacitación son elementos que yo tengo que tomar en cuenta en el contrato para poder asegurarme de que lo que estoy pidiendo me llegue en tiempo, me llegue bajo el precio correcto y yo pueda hacer la distribución de manera adecuada dentro de mi mercado. Entonces, como pueden ver, son diferentes elementos que entran dentro o se contemplan dentro de un contrato de compraventa internacional. Eso, por una parte, la parte de contrato. Luego tenemos cuáles son los documentos que se tienen que generar en todo proceso de exportación. Estos documentos deben estar, por supuesto, correctamente relacionados unos con otros.
Y dentro de los documentos que tienen que llegar en todo proceso de importación, tenemos la factura comercial, la lista de empaque, en algunos casos certificados de origen si es que hubiera acuerdo comercial, la póliza o certificado de seguro, aquel que me asegura que la mercancía está llegando, los documentos de transporte, que puede ser, dependiendo del modo de transporte, si es vía marítima está el bill of lading, si es aérea está la guía aérea, ¿no? Si hubiera algún tipo de gasto portuario, la planilla de gastos portuarios, seguramente manipuleo en el aeropuerto, manipuleo en el puerto marítimo y posibles certificados sanitarios. Para el caso de Bolivia, certificaciones y autorizaciones que puedan haberse dado, eso lo vimos en los productos restringidos de importación en el caso de Bolivia. Muy bien, estos son los documentos, miremos uno por uno para poder ir conociéndolos y ver sus diferentes particularidades. Hemos hablado de la factura comercial, aquí tengo una factura comercial de una importación de King Long. Esto es una compra que ha hecho una empresa en Bolivia a la empresa King Long, ¿ok? Esta empresa tiene su sede en Xiamen y esta importación viene bajo un número de factura, ¿ok? Una fecha de la factura, número de contrato, aquí está el número de contrato, ¿ok? Y esto viene desde Xiamen, China, hasta Santa Cruz, Bolivia. Entonces, aquí dice, dirá una cantidad total en dólares de 3.000, aquí está, $3.192 con 06 centavos. ¿Ok? ¿Qué vienen a hacer esto? Esto vienen a hacer algunas partes y accesorios de vehículos King Long. ¿Ok? Aquí está el precio, la cantidad y el valor. Miren el Incoterm negociado en este caso para esta factura. Total FOB Xiamen 3.192,06. En la factura comercial, en esta factura, no se detalla en ningún momento que esto esté cubierto por un seguro. Aquí ustedes pueden ver, está la dirección y todo lo demás, pero no hay un seguro contratado. Está el número de parte, la descripción en inglés, la cantidad y no es más. Entonces, esta factura comercial quiere decir de que el que tiene que contratar el seguro es el importador, como que es FOB, ¿no es cierto? Perfecto. Está la factura comercial. Aquí es un formato de factura, importante leer el Incoterm. Luego tenemos la lista de empaque. Esta lista de empaque es los mismos productos, pero detallando las dimensiones y el peso volumétrico que tiene cada uno de ellos, el peso en kilogramos, el número de piezas y el peso final, ¿no es cierto? Entonces, todos esos elementos, son 11 paquetes, todos esos elementos están descritos en la lista de empaque y esos elementos, estos productos, de acuerdo a estas dimensiones, tienen que estar determinados y detallados también en el documento de transporte. A partir de esta lista de empaque se obtiene la información que va a ser indicada o referenciada, si ustedes quieren, en el documento de transporte posterior. Entonces aquí está la factura y está la lista de empaque. Miren ustedes cómo vuelvo a la factura, perdón, este número de factura KP 18031011 es referenciado aquí en la lista de empaque. Aquí está el número de factura que corresponde a esta lista de empaque. En pocas palabras, todo documento tiene que estar relacionado con los siguientes documentos. Luego tenemos, aparte de la factura y la lista de empaque, tenemos los documentos de transporte. Entonces, de igual manera que los documentos enunciados, depende del modo de transporte, vamos a tener, si es marítimo, el bill of lading o en este caso el documento o el conocimiento de embarque marítimo. En el caso aéreo vamos a tener el Airway Bill, que es la guía aérea. En el caso férreo tenemos la carta de porte, ¿ok? Y en el caso terrestre el manifiesto internacional de carga y el conocimiento de carga, ¿ok? El MIC-DTA y el conocimiento de carga, el CRT. Estos documentos, generalmente lo que es marítimo y aéreo, van a ser emitidos siempre que importemos de China, van a ser emitidos, ¿no?, por la empresa que contratemos, ¿no es cierto? Aquí tenemos un ejemplo de documento de transporte aéreo. Aquí tienen, por ejemplo, este embarque, que era la misma factura que vimos hace rato, ¿no? Aquí está el embarque.
desde Xiamen, Qianlong, con destino hasta Santa Cruz, Bolivia. ¿Ok? La empresa que lo trae es Avianca Cargo, empresa colombiana. ¿Ok? Aquí está el número, las indicaciones. En este caso, la empresa que lo va a cargar en Hong Kong es Haas Forwarding. Esa es la empresa Forwarding en Hong Kong que va a recepcionar la carga y lo va a embarcar, ¿no? Este es el número de código de IATA. El aeropuerto de embarque es Hong Kong. El número de referencia, etcétera, etcétera. Va a llegar al aeropuerto de Virubiru. Miren, aquí dice 11 paquetes, tal y como decía la lista de empaque. Son 11 paquetes. Entonces, estos 11 paquetes vienen a ser partes y piezas, solenoide, los sensores, y aquí hay una descripción de las dimensiones de cada uno de los paquetes, de los 11 paquetes. Esos 11 paquetes pesan 212 kilos, ¿ok? Eso dice que el peso cargable es 212 por el porcentaje que más, o en este caso el costo de cada kilo, que son $105.75, 212 por 105, hacen un total de $22,419. ¿Ok? Eso es lo que me estarían cobrando. ¿Ok? Otros cargos que pueden ser $13 que hacen o me lo elevan a un total de $22,432. Entonces, esto es el cargo que se está pagando, ya viene prepagado, ya lo pagó, en este caso parece, en este caso el comprador, ya lo pagó, ¿no? Y lo embarca Haas Forwarding. Entonces, aquí lo va a entregar a Avianca en Bolivia, Avianca Cargo, y este es, por ejemplo, el documento de la guía aérea. El siguiente documento que quiero mostrarles es el Bill of Lading, el BL. Este documento tampoco es complicado de leer. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el BL, que aquí no es desde China, sino es un embarque desde Valencia, España, hacia el puerto de Ashdod, donde en Jerusalén, ¿ok? En Israel. Quien embarca Atlantic de Navigazione, esta carga va a llegar al puerto de Ashdod, como viene aquí. ¿Y qué viene a hacer? Es un contenedor de 20 pies. Full container global, quiere decir que el contenedor viene completo y va a ser embarcado en fábrica para ser abierto en el almacén del comprador, house to house. Ya lo hablamos cuando hablamos de la gestión logística. Esto es CFR, por ende viene incluido el pago del flete, ¿no? Aquí tenemos los kilogramos. Aquí está el flete prepagado de, en este caso, este embarque, ¿no es cierto? Entonces, aquí tenemos un ejemplo de un BL. Luego tenemos el documento de transporte terrestre. Aquí tenemos el ejemplo de un MIG-DTA. Este es otro caso. Este es un transporte de maquinaria, ¿ok? Maquinaria que viene hacia el puerto de Iquique con destino a Santa Cruz, Bolivia. Esta maquinaria viene, ¿ok? Desde Estados Unidos, ¿ok? Por aquí es que lo dice, Freightliner es el número o marca, en este caso, de la empresa que lo trae. Viene un semirremolque, Industrias John Deere es el que está exportando esta maquinaria y viene con destino a la zona franca de Santa Cruz. Origen no es Estados Unidos, perdón, es México. ¿Ok? Y aquí está el número de BL que hace referencia al BL en el cual vino este tractor y luego fue descargado en Arica para irse en camión desde Arica hasta Santa Cruz. Entonces, de este se define, ¿ok? Se emite un MIG-DTA. Esto dice tractor agrícola, marca John Deere, número de chasis, partes y piezas, tanto. ¿Ok? Entonces, aquí podrán ver que esto está llegando desde México hasta el puerto de Iquique y de Iquique se va a ir a Santa Cruz. Más abajo acá indica inclusive cuál va a ser la ruta. Iquique, Colchane, Pisiga, Santa Cruz. ¿Ok? Entonces, aquí me detalla lo mismo que viene en la lista de empaque. Un ejemplo del MIG-DTA. Aquí tenemos otro ejemplo del CRT, que corresponde al MIG-DTA que vimos anteriormente. Esta carta aporte, igual de México, que complementa al MIG-DTA que vieron, dice Iquique, Chile, zona franca comercial, Santa Cruz. Lo importante de acá y lo que yo leo es el desglose que hace del flete. En el anterior documento no se indicaba el costo del flete.
Aquí está indicado que son $3,400 el costo de este flete que va a ser desde Iquique hasta Santa Cruz, desagregando la frontera, el tramo internacional, $900, y el tramo nacional de $2,500, ¿no es cierto? Entonces, esa es la necesidad y la importancia del conocimiento de deporte internacional por carretera, porque este documento es el que me trae el costo del flete, mientras, vuelvo atrás, el MIC-DTA es un documento para descargo aduanero. ¿Ok? Perfecto. Hasta aquí tenemos transporte terrestre. Esta viene a ser la póliza de seguro. Miremos aquí, por ejemplo, ahí tienen una póliza. ¿Qué dice esta póliza? Dice, la suma asegurada es $699,000, ¿ok? Esa es la suma asegurada. ¿Desde dónde cubre este seguro? Este es un tractor que está cubriendo desde Waterloo, Iowa, Estados Unidos, pero ¿hasta dónde? País de destino final, Iquique, Chile, no es así. Esta carga tiene que llegar hasta Santa Cruz, Bolivia. Entonces, aquí puedo observar de que este seguro solo está cubriendo desde Estados Unidos hasta Chile, pero me está dejando un espacio que es el tramo Iquique, Santa Cruz, sin cubrir seguro. Entonces, ese tramo, aquí podemos ver el resto, ¿ok? Fíjense, aquí este seguro está siendo cubierto por una cláusula A de todo riesgo, ¿no? Que incluye guerras y cualquier otra cosa, de acuerdo al Instituto de Cláusula, perdón, incluye todos los riesgos, perdón, eso incluye todos los riesgos, por eso dice todo riesgo, está la cláusula A, ¿no es cierto? Entonces, aquí decía yo, hay un tramo de Iquique hasta Santa Cruz que no está siendo cubierto, lamentablemente, por esta compañía de seguro. ¿Qué me toca hacer? Tener que cubrir ese tramo de toda la travesía con otro seguro. Y es ahí donde entra este de acá, que en este caso, ¿qué estoy haciendo? Estoy contratando una empresa de seguro, en el caso en Bolivia, para asegurar el mismo producto, ¿ok? Pero desde Baltimore hasta Bolivia. No me va a asegurar, si ya tengo un tramo cubierto con el anterior seguro, ¿no? Con este de acá, desde Estados Unidos, Baltimore, hasta Iquique, ¿ok? Desde ahí cubierto, necesito cubrir el tramo Iquique-Santa Cruz. Entonces, esta compañía de seguro en Bolivia me dice, yo no te puedo asegurar desde Baltimore hasta Iquique, eso ya está asegurado, no te puedo asegurar desde Iquique hasta Santa Cruz. Tengo que asegurarte también desde Baltimore hasta Santa Cruz. ¿Por qué? Porque no tengo personal mío en Iquique para verificar si llegó bien la carga. Entonces, prefiero cubrirte el tramo inclusive que ya tienes cubierto, total, en caso de algún siniestro, nosotros nos encargamos de que la otra compañía de seguros, en este caso Allianz, pague y cubra el siniestro en el tramo que ellos están cubriendo. Y si el siniestro se genera en el tramo de Iquique a Santa Cruz, ya te cubrimos nosotros. Entonces, ahí ellos me hacen una cobertura. Fíjense que la tasa que me están negociando es el 0,19% y la prima que estoy pagando es de $443,000. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estoy pagando por seguro. Aquí está la tasa que puedo negociar con mi compañía de seguro. Entonces, aquí tengo la póliza de seguro. Tengo un documento, si en el caso de que en Puerto yo necesite pagar, aquí este es el ejemplo de una empresa Petrel en Iquique, que me cobraba $200 por cada tractor al recepcionarlo del buque, descargarlo y luego cargarlo en un medio de transporte terrestre. Por ese trabajo de gestión de descarga y carga, ellos me cobraban $200 por unidad. ¿Ok? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, un caso de un gasto portuario. En el caso de Bolivia también tenemos la empresa de administración de servicios portuarios ASPB, que también creo que ya tiene oficina en Matarani, Perú. Entonces, esta empresa lo que hace es lo mismo que hacía Petrel. Recibe el contenedor, estos trabajan solo con contenedores, reciben el contenedor, gestionan la descarga a piso y también gestionan la carga de piso al medio de transporte terrestre que va a traer el producto hacia Bolivia. Aquí, por ejemplo, aquí está el nombre del intermediario o el consignatario. Es un contenedor FCL, Full Container Load, con su peso, ¿no? Y ellos te están cobrando por hacer toda esa gestión de recepcionarlo y de cargarlo, y el cobro que hacen es de $146,17.
¿no? Aquí te dice inclusive en qué nave llegó, cuál es el BL, el consignatario, el tipo de producto, etcétera, etcétera. Adicionalmente a eso, tenemos los certificados sanitarios. Este es un documento que se emite en Bolivia al momento de ya hacer la importación acá, ¿no? Está el certificado de sanidad y este certificado de sanidad es para algunos tipos de productos que requieren o tienen como requisito esto, ¿ok? También hay algunas autorizaciones previas que son exigidas a productos que están controlados por las sustancias controladas. En este caso, aquí tengo un protector, un limpiador de inyección, ¿no? Está sujeto a fiscalización, pero yo al obtener esta autorización puedo tranquilamente importar este producto por un periodo de tiempo X, ¿no? Este es un ejemplo de una autorización previa. Entonces, como tú puedes ver, hay diferentes documentos que se van generando, ¿no? En los cuales nosotros tenemos que considerar de que estos documentos tienen que ir relacionados unos con otros. Ahora les he mostrado ejemplos de varios tipos de documentos, pero en esencia uno va relacionado con el otro. ¿Ok? Bien, luego de los documentos tenemos los medios de pago. En el caso de los medios de pago, aquí yo tengo que definir cómo se va a pagar una importación. Primero que nada, los medios de pago son utilizados para minimizar riesgos, como lo dijimos a un principio. Entonces, dentro de los factores que tenemos que considerar es, por un lado, que el exportador, ¿qué busca? Al elegir un medio de pago, pretende que se cobre la venta, tratar de asegurar el cobro, asegurarse de que se pague por esa mercancía que se está importando, que se está exportando, perdón. Mientras que el importador, ¿qué es lo que busca? Que reciba la mercancía, que le llegue la mercancía. Y va a tratar de buscar un medio de pago que lo comprometa en lo menos posible. Entonces, la idea es poder encontrar un medio de pago que deje satisfecho a ambos, que mantenga, digamos, un equilibrio en la fuerza comercial. Y en todo esto, mucho tiene que ver la confianza que haya entre el vendedor y el comprador. ¿Ok? Bueno, ¿cuántos medios de pago vamos a mencionar en esta noche? 3. Uno es el pago al contado, otro es a través de operaciones de cobranza y el tercero es a través de cartas de crédito. ¿Ok? Todos los bancos generalmente te ofrecen estos 3 tipos de operaciones. El pago al contado mayormente no es un pago tan al contado, sino es en forma de transferencia bancaria. ¿Ok? Y lo vamos a conversar. Primero vamos a hablar de que la cobranza documentaria, esta forma de pago, se realiza mayormente cuando hay confianza entre el vendedor y el comprador, ¿no es cierto? Es un acto de buena fe y se necesita que un banco haga la intermediación. ¿Ok? Tanto un banco en el lado del exportador como un banco dentro del lado del importador. No necesariamente va a ser el mismo banco que tenga sucursal en un país o en otro. Simplemente que haya una relación económica entre ambos bancos. Con eso más que suficiente. Entonces yo tengo que ir, si soy el importador, el comprador, visitar un banco de primera línea, ¿no es cierto? Que me pueda apoyar en este servicio de cobranza documentaria. Bien, la idea es que al intermediar a través de un banco, yo pueda dar cierta certidumbre y pueda dar cierta confianza al exportador de que le voy a pagar. Y por otro lado, también como importador, asegurarme de que la mercancía se ha embarcado, porque lo que se va a mostrar como evidencia de que hay embarque es la documentación. Entonces, mostremos cómo funciona un poco estas operaciones de cobranza documentaria. Primero que nada, el exportador junto con el importador deciden el embarque de la mercancía. ¿Ok? La mercancía es embarcada. Como constancia de que se ha embarcado la mercancía, el exportador entrega al banco toda la parte de los documentos de la exportación. Entrega un legajo con la factura comercial, con la lista de empaque, con los documentos de transporte, en copia simple si ustedes quieren, más las instrucciones de cobro. ¿Qué significa? Señor banco, ya despaché la mercancía, aquí están los documentos que constan que ya despaché la mercancía y le pido por favor de que el importador pueda, una vez que reciba copia de estos documentos, pueda pagar
la exportación que yo estoy haciendo, me pueda pagar por la operación. Como puede ser también con instrucción de cobro, que cuando el importador tenga o reciba la mercancía en destino, que pague. ¿No es cierto? Las instrucciones pueden variar, las da, en este caso, han sido negociadas entre el comprador y el vendedor, y en este caso el vendedor da las instrucciones al banco cómo se va a cobrar. Seguidamente, el banco notifica al importador de que ya cuenta con los documentos, le avisa al banco del exportador, al banco del importador, y el banco del importador le avisa al importador de que ahora toca pagar. ¿Ok? Ya tengo los documentos. Punto número 4, el banco le facilita los documentos al importador y de acuerdo a la instrucción de pago, el importador paga por esa importación porque ya tiene los documentos que son la constancia de que se ha embarcado la mercancía y finalmente este banco entrega el dinero o paga al exportador. Como pueden ver, esta forma de pago puede tener diferentes situaciones, como por ejemplo de que se hayan puesto de acuerdo ambos, exportador e importador, pero el importador al momento de gestionar la cobranza no cuente con los fondos. Puede darse esa situación que no cuente con los fondos y por ende no va a pagar y la mercancía desembarcó, ¿no es cierto? Como puede ser que los documentos que entrega el exportador al banco tienen errores, no han sido revisados, falta algún documento y viene la instrucción y el banco lo único que hace es decirle, bueno, ya recibí, le pasa y pague, ¿no es cierto? Pueden haber muchas falencias en cuanto a controles y es por ese motivo que se ve o se determina de que esta modalidad de gestión de pago tiene que haber confianza entre el exportador y el vendedor, perdón, entre el exportador y el importador, en el sentido de que pueden haber posibles falencias o errores. Entonces, en ese sentido es que este medio de pago no es muy seguro. ¿Ok? El que sí me da cierta certeza es la carta de crédito. Esta carta o la carta de crédito es una forma de pago que me da la mayor seguridad, tanto al exportador como al importador, porque se constituye una orden de pago bancario abierta y a solicitud del importador. ¿Quién gestiona la carta de crédito? La gestiona el importador. En el caso de la cobranza bancaria, generalmente la gestiona el exportador. ¿Ok? Aquí la gestiona el importador en favor de un exportador. La carta de crédito le da la certeza al exportador de que se le va a pagar, porque para que se gestione una carta de crédito, el importador tiene que ser agente sujeto de crédito. ¿Qué significa? De que la carta de crédito es como un crédito que le da el banco al importador para pagar una exportación particular. Entonces, hay la garantía y la certeza para el exportador de que se le va a pagar, ¿no? Y el banco se compromete en pagarle. ¿Contra qué? Contra la entrega de documentos por el despacho que se hizo. Muy bien. Las etapas que tiene una carta de crédito son 3. Una es la apertura, presentación y luego la utilización. Veamos cada una de ellas cómo funciona. Primero, la etapa de apertura comienza con el contrato que tiene que suscribir tanto el exportador como el importador, ¿no? En el contrato se define como modalidad de pago de crédito. El contrato hemos aprendido que establece los derechos y obligaciones que tiene el vendedor y que tiene el comprador, ¿no? Por otra parte, solicita el importador la carta de crédito al banco y el banco tiene que darle las condiciones. Le va a indicar si aprueba o no la carta de crédito. Posteriormente, el banco evalúa esta solicitud de carta de crédito y en caso de aceptación, emite la carta de crédito al banco receptor, al banco del exportador. Entonces, el exportador, en este caso, recibe la confirmación de que está la carta de crédito en favor de él por tal operación. Entonces, aquí ya se generó la etapa de apertura con las aceptaciones del caso entre el banco del emisor y el banco del receptor. Luego viene la etapa de presentación, cuando es, en este caso, la mercancía es embarcada, ¿no? Y el exportador entrega los documentos ¿a quién? Al banco receptor, a su banco.
En el banco receptor hay un departamento de comercio exterior que va a revisar esta documentación, la va a revisar, va a mirar de que esté correctamente la factura, la lista de empaque, los documentos de transporte, el seguro, que todo esté correlacionado, que la documentación esté en orden. En este caso, el banco hace esa revisión, ¿ok? Y seguidamente, luego de analizar los documentos, le remite al exportador posibles observaciones. Entonces, como pueden ver ustedes, a diferencia de la cobranza documentaria, esta revisión no se hace por el banco. Simplemente el banco indica, sí, recibí copia de los documentos, aquí están. En cambio, aquí no. Aquí hay un análisis por parte del banco receptor de que los documentos estén correctamente emitidos y en orden. ¿Ok? Luego, los documentos, una vez que estén ok, son remitidos al banco emisor, ¿no? Al banco del importador, y el banco del importador procede a pagarle al banco receptor. ¿Quiénes son los que están verificando que la documentación esté correcta? Los bancos intermediarios. Y como esto es un crédito, el banco le paga al banco receptor al recibir los documentos correctamente. Muy bien. En cuanto a la etapa de utilización, la tercera etapa, aquí, en este caso, el importador recibe los documentos, ¿ok? Recibe los documentos del importador y posteriormente procede a pagarle a su banco emisor, ¿ok? Una vez que se ha hecho esto, una vez que el importador paga al banco emisor, este notifica al banco receptor y le dice, señor banco del exportador, ya me pagaron. Entonces, este banco receptor recién procede a pagarle al exportador. ¿Ok? Le paga al exportador. Y ahí, con esos documentos, una vez que llegue el documento o llegue la mercancía, procede a hacer toda la gestión de aduana. Entonces, como pueden ver, una carta de crédito cumple esta función, que más que nada es resguardar al exportador y al importador, donde la intermediación son los bancos, y los bancos en ningún momento van a verificar la mercancía. Los bancos van a verificar documentos. Por eso en los departamentos de comercio exterior generalmente hay personal especializado en comercio exterior que hace esta revisión de los documentos. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la ventaja de una carta de crédito. Por supuesto, una carta de crédito implica comisiones más altas porque implica tiempo de su personal, implica transferencia de dinero. Entonces, como pueden ver, el utilizar este medio de pago es el más caro en una operación, pero da certidumbre a las partes. El más barato, las transferencias bancarias. Pero para poder hacer una transferencia bancaria que equivale a pago al contado, tiene que haber demasiada o suficiente confianza entre el vendedor y el comprador. ¿Por qué? Porque para hacer una transferencia bancaria, yo estoy creyendo de que la mercancía se embarcó, yo estoy creyendo de que todo viene en orden, entonces pago. Y para hacer una transferencia, generalmente lo único que se necesita es tener los códigos SWIFT de cada banco. Ahí lo que nosotros tenemos que definir en nuestra transferencia bancaria tipo SWIFT es qué tipo de modalidad de transferencia queremos hacer, y para eso tiene que haber un acuerdo entre el comprador y el vendedor. Si la modalidad que yo elija es OUR, quiere decir que los gastos, las comisiones por la transferencia, vamos a pagarla nosotros. Nosotros, los importadores, los compradores, vamos a pagar esas comisiones. ¿Ok? Entonces, al vendedor, al exportador, le va a llegar el dinero completito. Al que le van a cobrar es a mí. Y a mí, ¿ok? Me va a significar pagar esas comisiones. Si yo elijo la modalidad BEN, Beneficiary, quiere decir que yo voy a pagar, pero a mí no se me va a descontar nada. ¿Ok? Yo no voy a pagar ningún gasto, ninguna comisión por esa transferencia. El que lo va a pagar es el beneficiario, en este caso, el vendedor o exportador. ¿Ok? Y él va a pagar todas las comisiones que fueran necesarias, por ende le va a llegar menos dinero. Pero si elegimos la modalidad Shared, compartido, o sea, es la más normal, ahí yo pago mis comisiones bancarias en mi banco, en mi país, y el beneficiario, el vendedor o exportador, paga sus comisiones en su banco, en su país. ¿Ok?
Pero esto no es impuesto. Esto tiene que negociarse entre vendedor y comprador. ¿Qué tipo de modalidad SWIFT es la que queremos encarar? Ok, para terminar, este es un cuadrito de los principales medios de pago. Aquí podrán ver, por ejemplo, que la transferencia bancaria tiene que haber un grado de confianza máximo, el nivel de seguridad es muy bajo y el costo también es económico, es bajo, ¿no? La transferencia bancaria. Una orden de pago documentaria, por ejemplo, es de grado de confianza medio, la seguridad es media porque ya hay intervención de banco y el costo es alto por la intermediación bancaria que existe. Y ni se diga de la carta de crédito o crédito documentario. Aquí estamos hablando donde el grado de confianza es mínimo, no lo conozco al proveedor, al fabricante, entonces para asegurarme de que me va a pagar o para asegurarme de que el producto me va a llegar, elijo contratar una carta de crédito, la seguridad es máxima, pero también el costo es bastante alto. ¿Ok? Muy bien. Con eso hemos terminado la sesión de hoy día. Hemos hablado otra vez, recapitulando, de todo lo referido a lo que son el seguro, la contratación del seguro. Posteriormente hemos hablado de los documentos de una importación que debe llegarme siempre en todo despacho de importación. Seguidamente hemos hablado también del contrato de compraventa internacional, cuándo justifica suscribirlo, qué cláusulas debería tener, y hemos terminado con los diferentes medios de pago que se aplican en todo proceso de importación. ¿Ok? Muy bien, ¿hubiera alguna pregunta? Que estamos abiertos a partir de este momento a posibles preguntas que ustedes tengan. Por favor, está el chat abierto para que podamos ir despejando dudas que tengan. ¿Ha quedado claro o tuvieran alguna consultita, alguna consulta? De todos modos, en el chat comentarles está el material, en este caso está esta presentación, para que ustedes la puedan descargar y revisar cuantas veces quieran, todo el material que se ha visto en esta sesión, para que lo puedan descargar a sus computadores. ¿Ok? ¿Hubiera alguna consulta entonces? Bien, Lisette, cuando la compra es pequeña. Bueno, en el caso de una compra, no sé a qué usted define pequeña, si es que va a ser, en este caso, usted me lo va a despachar o lo va a mandar vía courier. Seguramente vía courier eso ya viene con un seguro que le ofrece en este caso la transportadora, bien sea DHL, FedEx, UPS, ¿no es cierto? Entonces no necesitamos asegurar. Perfecto, es que no pase de $500, estamos hablando de que si viene por courier, pues eso prácticamente ya incluye el seguro. Tiene que haber sí o sí una factura de compra, necesita venir con factura, ¿no es cierto? Si usted compró, por ejemplo, sus $500 vía, puede ser AliExpress, y eso está llegando a su país vía courier o está llegando a través del correo postal, ¿no? Usted ha hecho una compra, si la hizo en AliExpress, la hizo la compra y tiene una constancia de esa compra, tiene una constancia de pago con tarjeta de crédito, toda esa información es la que usted tiene que ir guardando. Y seguramente en el courier le van a dar el documento de transporte, o en este caso la constancia por el haber traído la mercancía. ¿No es cierto? Entonces, ahí no hay mucho drama. En todo lo que hemos venido conversando de la documentación de transporte, de lo que es el seguro en sí, de lo que es, en este caso, el medio de pago, es para, llamémoslo así, embarques grandes, ¿no es cierto? El contrato de compraventa internacional igual, lo hemos dicho, grandes volúmenes, largos periodos de tiempo, valor muy, muy alto de lo que se está importando. Entonces, en esos casos es donde viene y aplica esto. Para lo demás, no se olvide, al ser tarjeta de crédito o estar pagando a través de un Alipay o a través de un PayPal, bueno, ya viene con sus propias formas de control de pago y ahí están las comisiones establecidas. ¿Alguien más tuviera alguna pregunta? Bueno, creo que ha quedado todo claro. Una vez más, agradecerles por haber participado en esta sesión. Para la siguiente semana tenemos una sesión más. ¿Ok? Tenemos una sesión más en la cual hablaremos sobre cómo colocar
productos importados dentro del mercado interno, viendo canales de distribución, cómo determinar el precio de venta dentro de nuestros mercados. Entonces, con eso estaríamos terminando toda la serie de conferencias en cuanto a lo que se refiere a cómo importar de China. Una última pregunta, César dice, si traje oxímetros, ¿ok? Y me detuvieron en aduana por no tener la certificación y mi mercadería está en aduana. Ahí usted tendrá que tomar en cuenta lo siguiente. Hágase asesorar con un agente despachante de aduana. Mi sugerencia es que esto usted tendría que haberlo previsto antes a través de un agente despachante de aduana para verificar si el producto no estaba sujeto a certificación y cuáles eran los requisitos que tenía que cumplir para poder importar esos oxímetros. Posiblemente está registrado en la entidad sanitaria de su país, posiblemente tenía usted que tramitar una certificación luego de registrarse. Entonces, si ya está hecho, ya lo trajimos y no se contempló eso, hable con su agente despachante de aduana qué posibilidades o qué opciones se tiene. En el caso de que no le pueda ayudar el agente despachante, tendrá que buscar un abogado especialista en materia aduanera para poder ver las formas de poder retirar esta mercancía. Lamentablemente, cuando hay exigencias de certificación, tenemos que establecer o cumplir lo que diga la normativa. Entonces, un agente despachante o un abogado en materia aduanera lo puede asesorar de mejor manera, César. ¿Ok? Es lo que yo le sugeriría. A Fernando Arnés dice, los pagos mediante MoneyGram o CIMI también están regidos bajo la misma modalidad. Usted está hablando de una modalidad de pago, ¿ok? Me dicen que tengo que contratar un certificado de una deuda. Perfecto. Entonces, si le han dado esa información, se tendría que agotar, llamémoslo así, todas las instancias. Desconozco un poco la normativa en Perú, pero se tendría que agotar las instancias. Infórmese un poquito más qué contiene este certificado, infórmese un poquito más cuánto cuesta, qué requisitos tiene que cumplir para poder obtener el certificado y a manera de poder cumplir lo que establece la normativa aduanera en su país. Fernando, todo lo que son pagos a través de MoneyGram o CIMI o alguna otra instancia, lo mismo, es lo mismo que PayPal o lo mismo que puede ser Western Union. Siguen procedimientos establecidos por la entidad bancaria, entonces ahí hay comisiones a pagar, ¿no? Lo que yo mencioné, carta de crédito otra vez y transferencia, va más allá, un poco más allá en cuanto a lo que se refiere ya movimientos de carga, volúmenes importados mucho más grandes, ¿no? MoneyGram, como le digo, Western Union tiene su propia comisiones que se cobran en sus propias formas de pago. Esas son simplemente herramientas que yo puedo utilizar para pagar una importación. Muy bien, señores, agradecerles a todos por su participación. Muy buenas noches y nos vemos la próxima semana.